Uy, sí, le había puesto rayas. Ahí está. Ok, hoy día vamos a ver, con azul queda mejor, los axiomas de orden, ¿de acuerdo? Y estos axiomas de orden, lo interesante de ellos es que me van a permitir definir varias cosas, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es ponernos de acuerdo en ciertas notaciones. Entonces, nosotros ya sabemos que nuestro conjunto es el espacio, ¿cierto? Y el espacio elevado a 3, ya lo hemos hecho esto con otros conjuntos, es lo mismo que esto, ¿cierto? Este sería el triple producto cartesiano, ¿no? Y con ese triple producto cartesiano nosotros vamos a considerar a este conjunto S como un subconjunto de elevado a 3, ¿sí? ¿Está claro quién es S entonces? ¿Podría repetirlo, por favor? Ya. No, si lo único que me interesa de esto es rescatar dos cosas. Nosotros sabemos que el conjunto E es el espacio de donde sacamos los puntos, ¿no? Cuando un conjunto lo elevo a 3 es como, ¿se acuerdan cuando hacíamos, a ver, aquí, R elevado a 2 es R cruz R, ¿o no? R elevado a 3 es R cruz R cruz R. Eso lo hemos hecho con los reales. Ahora, ¿qué fue? Tomé este conjunto E y le hice lo mismo. Le hice el triple producto cartesiano. Por eso E elevado a 3 es R cruz R cruz R, ¿no? Y el conjunto S, que es el que nosotros vamos a trabajar, es un subconjunto de este E elevado a 3, ¿no? Que es donde nosotros vamos a definir varias cosas. Porque, porque vamos a trabajar, al trabajar con los axiomas de orden, esto me va a permitir la ubicación de los puntos en una recta. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, A, B y C en el espacio, significa que A, B y C están en el conjunto. Entonces, diremos que B está entre A y C, sí y solo sí, uy, estoy escribiendo mal, perdón. Sí y solo sí, vamos a tener esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el punto B está entre A y C, es lo mismo, esto de aquí, es lo mismo que decir A, B, C pertenecen al conjunto S. ¿Sí? O sea, que están en ese orden. Tengo que tener clara esa notación, ¿no? Para ahora nombrar los axiomas.
El axioma número 1 dice, si A, B, C pertenece a S, entonces tenemos que A, B y C son puntos distintos y colineales. Entonces, el primer axioma sí me está diciendo que si yo tengo esta configuración A, B, C pertenece a S, yo puedo por el axioma 1 asumir que son puntos distintos y que están en la misma recta, ¿no? O sea que podríamos tener, como tenemos esto, ya sabemos, A, B y C, una consecuencia es que si tenemos ese orden, entonces la recta AB es la misma recta BC y es la misma recta AC. ¿Quedó claro el axioma 1? ¿Pero serviría con 3 puntos o es como por poner 3 puntos? Es con 3 puntos. ¿Sí? Ah, ya. El axioma 2 dice, dados dos puntos distintos, A y C, este dice que existe al menos un punto B que pertenece a la recta AC, tal que A, B, C estén en orden. Entonces, estoy diciendo, si yo tengo dos puntos distintos, A y C, y obviamente tengo a la recta AC, lo que me está diciendo este axioma es que existe al menos un punto que está entre A y C. Con esto ya podríamos estar diciendo que la recta ya tiene al menos 3 puntos, ¿o no? Estamos evolucionando ahora a otras cosas. ¿Ya? Espérenme, voy a dejar desplegado las preguntas. Benjamín, ¿tu comentario es de asombro o es de duda? De asombro. Pero de aquí también tengo como una duda porque uno podría ocupar este axioma dentro del axioma, por así decirlo. Si tengo el punto AC, uno dice que existe uno B entre estos, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Podríamos entonces tomar BC y decir que entre esos dos también hay uno? Exacto. Y hacerlo esto Y infinito. después, exacto, pero en el fondo nunca se terminaría ahí. Exacto. Ahí con esto podríamos demostrar o justificar que una recta tiene infinitos puntos. Perfecto.
Porque si hacemos eso de que, ya, si tomamos, como dices tú, ya tomamos por este axioma entre A y C, que ya pertenecen a una recta eh, por los axiomas vistos la semana pasada, ¿cierto? Existe B. Ahora, entre B y C, por este axioma puedo poner uno entre medio, que lo voy a llamar D, y ahora entre D y C puedo poner otro, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces podríamos meter infinitos puntos en una recta. Y lo que dijimos recién, porque ya con esto a una recta tiene al menos 3 puntos. ¿Mm? Axioma número 3. Dado dos puntos distintos de nuevo, A y C, existe al menos un punto, este le voy a llamar D porque no lo voy a ubicar donde mismo lo ubiqué el axioma anterior, un punto D que pertenece a la recta AC, tal que estén en ese orden. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? De que, de nuevo, si tenemos la recta AC, sabemos que existe un punto D en la recta que está más allá de C. ¿Sí? Y podría seguir poniendo puntos. Entonces, esto luego me va a permitir este axioma definir lo que es una semirrecta. Porque puedo ir completando esto. ¿Alguna duda con el axioma 3? Axioma número 4. Este dice, si A, B y C son puntos distintos y colineales, entonces puedo decir que solo uno de ellos está entre los otros dos. Y a esto me refiero a que si tengo 3 puntos distintos que son colineales, podría ser de que estos estén en ese orden, podría ser que estén en este orden, o podría ser que estén en ese orden, ¿sí? O sea que esto escrito un poco más ordenado. Si tenemos una recta y 3 puntos que pertenecen a esa recta, entonces puede pasar que a veces estén en orden o bien, ¿por qué ponemos en lo exclusivo? Porque no pueden estar las 3 configuraciones funcionando a la vez. O es una o es la otra, ¿no?
o bien tenemos este otro orden, B a C están en orden, o bien A, C, B están en orden. ¿Sí? Vamos a parar un poquito con los axiomas, porque los otros me van a servir, son para definir los axiomas que nos quedan, son para definir algunas cosillas, pero en particular con lo que llevamos podemos definir algo bastante importante, que es dar la definición de segmento. Y me gustaría a ver si se atreven y se aventuran. ¿Qué axiomas de los que hemos visto hasta ahora, por eso paré, porque solo hemos nombrado 4, me permitiría definir un segmento? ¿No? Pensemos en que estamos pensando en un segmento como esto, ¿cierto? Entonces, hasta el momento teníamos 2 puntos dentro de una recta. El 1, el 3. Ah, ya, casi, ya por lo menos descartaron el 4. A ver, veamos. A ver, el axioma 1 nos dice que los puntos están, cuando tenemos esta configuración, son distintos y colineales. No. Me sirve solamente para entender qué quiere decir esa notación. El axioma 2 me dice que si yo tengo 2 puntos, existe al menos un punto entre medio, en consecuencia. ¿Sí? Eso es lo que me dice el axioma 2. Si yo tengo 2 puntos distintos, va a existir al menos uno que voy a poder poner entre medio. El axioma 3 dice que si yo tengo 2 puntos distintos, siempre voy a poder poner al menos uno que esté más allá de uno de los puntos dados. ¿Sí? Entonces, dado eso, lo que me sirve aquí es el axioma número 2, el hecho de que yo pueda poner puntos aquí entre medio. Entonces, ¿cómo vamos a definir segmento? Vamos a tomar 2 puntos en el espacio. Entonces, el segmento AB va a ser el siguiente conjunto. Va a estar formado por todos los puntos X del espacio, tal que estén en ese orden. Entonces, aquí con esta parte del conjunto, estoy poniendo un montón de puntitos aquí entre medio, ¿sí? Dice, el axioma número 2 me dice que yo puedo poner puntos entre otros 2. ¿Cuántos? Al menos uno. Entonces, estamos definiendo el segmento AB como todos los puntos del espacio que yo puedo meter entre A y B, ¿sí? Ahora, si yo lo defino así, este conjunto incluye al punto A y al punto B.
Sí. No, No los está incluyendo porque aquí no, porque este tiene que ser conjunto distinto, está ¿verdad? formado por los X nomás, ¿cierto? Está formado solo por los X del espacio que yo pueda meter entre A y B. Entonces, yo le voy a agregar los extremos del segmento y ahí tengo definido mi conjunto que me da el segmento AB. ¿Sí? Entonces, estábamos diciendo que me interesa que les quede claro de que por el axioma 2, que es el que me permite meter estos puntos entre medio. ¿Sí? ¿Quedó clara la definición de segmento? Ya. Bueno, pero no me quedó claro. Michelle, no sé si tu no era de... Ah, ya. Era de otra cosa. Perfecto. Es que no lo vi en el momento. Sí. Entonces, vamos a hacer una pequeña observación con respecto a esto. Porque podría pasar de que el punto A fuera igual al punto B, ¿no? Porque no me dijeron nada al inicio, solamente que A y B eran puntos del espacio. Pero si llegara a ser igual a B, vamos a decir que el segmento AB es el segmento nulo. Nada más, ¿no? Por si acaso son solo 7 axiomas, ¿sí? Uy, trato de hacer mejor el 5 y me queda igual de mal. Ya, no parece tan raro. El axioma 5 dice, si T, X, C están en ese orden y A, D, C también están en ese orden, entonces, y aquí vamos a sacar una conclusión. Entonces, el axioma 5 me permite, es un poco cuando tengo dos orden o dos configuraciones, ¿sí? El poder sacar una conclusión, ¿sí? Porque ese es el entonces. Entonces, si tenemos de partida, por la primera parte, que el X está entre D y C, ¿cierto? Y con la segunda dice que el D está entre A y C. Por lo tanto, ¿dónde necesariamente tiene que estar el punto A? ¿Dónde lo tengo que dibujar? A la izquierda de D. Exactamente. Entonces, el A necesariamente tiene que estar ahí. Entonces, ¿cuál es el orden que vamos a hacer? Sabemos que A, X, C están en orden, ¿no? Como conclusión. Entonces, el axioma 5 me permite hacer esto, de que dado dos, en este caso, dos órdenes, dos configuraciones, yo pueda con ese orden determinar dónde está necesariamente ubicado uno de los puntos y puede establecer otra relación de orden. Con lo que hemos visto hasta el momento, perdón,
Un segmento no nulo, ¿cuántos puntos tiene? Infinitos, ¿o Infinito. no? Exactamente, muy bien. Sí, exacto. Entonces lo vamos a poner como observación, antes que se me olvide. Entonces, cada segmento no nulo tiene infinitos puntos. Ahora, vamos a ver los últimos dos axiomas, pero el objetivo de estos axiomas es para la definición que vamos a establecer, que es la que nos va a importar, ¿sí? Un poco más que el axioma. Los axiomas en general, para poder demostrar, son estos 5, ¿sí? Con los que se ocupan. El axioma 6 y el axioma 7 nos sirven para definir, el axioma 6 nos va a permitir definir una semirrecta, y el axioma 7 nos va a permitir definir un semiplano. ¿Ya? Entonces, el axioma 6 es separación de recta. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que si tenemos una recta y un punto en la recta, este punto, o sea, va a existir un punto en la recta que me lo va a separar en dos conjuntos disjuntos, ¿sí? Este de aquí, este punto, divide la recta en dos conjuntos disjuntos. ¿Estamos claros cuáles son los conjuntos disjuntos? ¿O no? Los conjuntos disjuntos son los que no tienen elementos en común, ¿no? Conocemos algunos. Por ejemplo, U y los irracionales son conjuntos disjuntos. No tienen elementos en común, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que si tenemos una recta y un punto en la recta, esta recta lo que hace es dividirme al conjunto en dos conjuntos que no tienen nada en común, ¿no? Entonces, ahora con esto, que es lo que nos interesa, podemos dar la definición de semirrecta. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos obviamente una recta, que vamos a llamar L. Necesitamos un punto en la recta, otro punto en la recta, y que estos puntos sean distintos, ¿sí? ¿Por qué necesito dos puntos? Porque si dos puntos están en el mismo conjunto, están en el mismo lado de la recta, ¿no? Entonces,
para esto vamos a ocupar la siguiente notación. Podemos ocupar eso o A con el rayo arriba, o también la recta que pasa por O y por A como semirrecta. Y a esto me estoy refiriendo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que es el conjunto de puntos que están al mismo lado de A. Entonces, ahora para dar la definición de esta semirrecta, también va a ser un conjunto. Entonces van a ser, todo va a estar formado por todos los puntos X del espacio, tal que OXA pertenezca a S. ¿Sí? Ya, ¿qué estamos diciendo aquí? Estoy pensando en que vamos a ubicar el punto A aquí. Entonces, si yo quiero todo este conjunto de puntos, en esta primera parte ubiqué los X aquí. ¿Sí? En esa parte. Serían todos los elementos que están entre O y A. Pero tengo que unirlos con A y unirlos con los que están más allá de A. Entonces, ¿cómo puedo decir o formar un conjunto con elementos que estén más allá de A? Axioma 3, ¿o no? Exacto. Sí, con el axioma 3 me permite hacer eso, exactamente. O sea, que la definición de semirrecta, muy bien el comentario, se me había ido a hacerlo, lo estaba asumiendo. De partida, el axioma 6 me dice que yo puedo poner un punto en la recta que me lo separa en dos conjuntos disjuntos, ¿sí? Entonces ese es el primer paso para dar la definición de una semirrecta. Ahora, para definirla como tal, estamos recurriendo a dos axiomas. De partida, con lo que acabo de escribir, estoy ocupando el axioma 2, que yo puedo poner puntos entre medios, ¿cierto? Pero como muy bien dice, en el axioma 3 es el que me permite poner puntos más allá de A. Entonces, esto que está aquí, como lo voy a escribir, sería por todos los puntos X del plano, tal que, ¿cuál tendría que ser el orden en que yo escriba los puntos para decir que está más allá de A y que está en base al axioma número 3? Muy bien, Michelle. Sí, exactamente. O, A, X. Sí, sí, exacto. Muy bien, ese tendría que ser el orden. Entonces, ahí tenemos definido lo que es una semirrecta. Entonces, ahora pusimos los X entre O y A, le agregamos el punto A y, y después pusimos los X que estaban más allá de A y ahí formamos toda la semirrecta. Parece que se quedó un poquito pegado. Vamos a hacer una observación antes de ver el último axioma. Si A, si O, A y B son puntos distintos de una recta,
tal que vamos a considerar el siguiente orden. Entonces, si me están dando este orden, significa, aquí tengo mi recta que está A, O y B, pensando que todavía que es el punto O el que está separando la recta en dos conjuntos distintos, ¿cierto? Entonces, las semirrectas OA y OB, semirrecta OA y la semirrecta OB, se dicen opuestas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quedó claro cómo definimos nuestras semirrectas? ¿Hasta dónde, Javiera? Ya. Porque ahora vamos a hacer el axioma 7 para hacer la separación del plano, ¿no? Y poder definir semiplano. Y la importancia del semiplano es que con el semiplano vamos a poder definir lo que es ángulo después. Entonces, por eso están todas estas definiciones relacionadas. Como que estamos construyendo todo. Exactamente. Lo único que no hemos construido son los elementos primitivos, ¿sí? Pero la idea es que con esto sepamos la base de cómo se generan nuestros elementos con los que trabajamos. No se supone que nosotros demos estas definiciones como tal directamente a los niños, sino que hacemos lo que se llama, sí, puede ser como una transposición didáctica que le llaman, que es cuando yo modifico el saber matemático y lo doy al alumno, ¿no? Porque de repente uno tiene que hacer una traducción para que ellos lo entiendan, porque este lenguaje lo entendemos nosotros nomás, ¿no? Entonces nosotros hacemos una traducción. Ahora, generalmente uno se queda cuando trabaja, si trabaja en colegio, uno generalmente como trabaja mucho con los libros de textos que entregan, salen muchas definiciones ahí. Lo que importa es que con el saber que nosotros estamos generando ahora, podamos ser críticos en esas definiciones, que muchas veces están erradas o no están completas, ¿no? Entonces, por eso es importante que, no que nos aprendamos las definiciones que tenemos aquí como tal, sino que entendamos cómo se definió y podamos ser capaces de ver otras definiciones y decir si está correcta o no, en base a nuestro fundamento matemático que estamos creando ahora, ¿no? Entonces, vamos con el último axioma. Así está. El axioma número 7, que es separación del plano. Entonces, para hacer la separación del plano, primero necesito un plano. Entonces vamos a llamar P un plano. L una recta. Y la recta está contenida en el plano, ¿sí?
Entonces, lo que me dice esto es que si tenemos un plano y una recta que está en el plano, esta recta que sigue para allá, para acá, me separa el plano en dos semiplanos, ¿sí? Entonces, con esto vamos a poder dar ahora la definición de semiplano. ¿Sí? Esta definición es un poquito resbalosa, ¿ya? Pero vamos a tratar, la voy a escribir y la voy a traducir, ¿ya? Entonces, vamos a decir que vamos a dar el semiplano, obviamente va a tener que ir con un subíndice L porque es la recta que me separa estos dos conjuntos. Y con respecto a un cierto punto, que este punto voy a ponerlo aquí, ¿sí? Solo por decir que está ahí. Entonces, este semiplano, entonces, ¿qué va a hacer? Va a estar formado por todos los puntos del plano P, sin considerar la recta, ¿no? La recta no está considerada, está como límite, ¿no? Tal que si yo trazo el segmento AX y lo intersecto con la recta, esto me dé vacío. Entonces, ¿qué me estoy refiriendo ahora? Aquí está el conjunto, así está definido mi semiplano. Entonces, dice que está formado por todos los puntos del plano sin considerar la recta tal que. Entonces, si yo pongo un punto X aquí y trazo el segmento AX o XA y lo intersecto con la recta, me va a dar vacío. Si yo pongo el punto X por acá o por acá, y así podría ir llenando el X, cuando intersecte el segmento AX con la recta me va a seguir dando vacío, ¿cierto? Si yo llegara a poner el punto X en este otro lado, que sería en el otro semiplano, ¿qué pasaría con la intersección entre el segmento AX con la recta? ¿Qué me daría? No sería vacía. No sería vacío, exactamente. Entonces, esto que acabo de dibujar no puede pasar. ¿Sí? Eso, entonces el X no puede estar en ese lado. Tiene que estar en el lado donde yo dibujé en un inicio todas las X. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podría definir el otro semiplano? Entonces, vamos a tomar esta notación para indicar el otro semiplano, ¿sí? Entonces, y este otro semiplano va a ser este que está acá. También va a estar formado por todos los puntos del plano, del plano sin la recta, y lo puedo escribir así también, sin la recta, tal que, ¿qué tendría que pasar para yo referirme a este otro lado? ¿Qué fue lo que hicimos recién? Que la intersección no sea vacía. Exactamente, muy bien. Entonces, cuando yo intersecte los segmentos AX con L, me dé distinto de vacío. ¿Sí? Y eso significa que las X en este caso tendrían que estar acá, para que me dé la intersección distinta de vacío. Ahora, puedo definir un semiplano, la cerradura del semiplano, cuando a un semiplano
le uno la recta. ¿Sí? Pero solamente notación y es como yo lo escribo para meterle la recta al semiplano. ¿Ya? ¿Alguna duda? Para el miércoles, y poder sacarle un poco provecho a esa definición como tal, van a buscar, ya sea en un libro que tengan o en internet, la definición de ángulo. ¿Sí? ¿Qué definición de ángulo aparecen en los libros? ¿Sí? Y vamos a tomar algunas para que hacer la comparación con lo que nosotros vamos a definir. ¿No? A ver, ¿qué tipo de cosas se pueden demostrar o cómo se utilizan? Entonces dice, si A, C, B pertenecen a eso, o sea, están en ese orden, entonces AC está contenido en AB. Y aquí tenemos que recurrir a varias cosas. Uno, lo que nos dice el orden y lo que sabemos de conjuntos con respecto a la contención. ¿Sí? Entonces, primero, si A, C y B están en orden, significa que tenemos ese orden. Si me están pidiendo que AC esté contenido en AB, quiere decir ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tendríamos que demostrar? Que si un elemento está en AC, entonces ese elemento está en AB. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Voy a hacer el bosquejo primero, después formalizamos. O podríamos hacer el bosquejo aquí y formalizamos en la clase del miércoles si es que no nos queda mucho tiempo. Entonces, como esto de aquí sería parte de mi hipótesis, algo que tengo dado por hecho, entonces, si X pertenece a C, ¿qué podría pasar? Si el X pertenece a este segmento. ¿Está dentro? Podría estar aquí entre medio, claro. Pero como segmento, ¿se acuerdan cómo definimos segmento? Como los elementos que yo podía meter entre medio, pero también podía, le tuve que incluir los extremos, ¿o no? Sí. Entonces, si X pertenece a C, podría pasar que X fuera igual a A, podría pasar que X fuera igual a C, o podría pasar que X está entre medio, ¿o no? Tendríamos esas tres opciones, si el X pertenece a C, al segmento AC. Si X fuera igual a A, entonces inmediatamente el X pertenecería a AB, ¿o no? Sí, sería como el inicio de ese segmento. Claro. ¿Qué pasa si X fuera igual a C? Tendríamos que probar que C está entre A y B.
¿O no? O algo así. Mira, esta de aquí es mi hipótesis, ¿cierto? Pasó a ser hipótesis. Y como es hipótesis, yo sé que AXC pertenece a ese, ¿o no? Tengo eso, ¿no? Ah, perdón. Omitan mi comentario. Acabo de decir una estupidez. Eso sí, pasa a ser hipótesis, pero estaba pensando en este. No, de veras que estábamos viendo este caso, X igual a C. Ah, ya. Pero esto de acá también es hipótesis. Entonces, por hipótesis, A, C, B. Y si X es igual a C, entonces de esto más hipótesis, tendríamos ¿qué cosa? A, X, B, ¿o no? Cambié la X por la C en la hipótesis y me quedaría eso. Entonces, de aquí yo puedo concluir que X pertenece a B, ¿o no? Sí. Ahora sí voy a usar lo otro. A ver, dice AXC pertenece a S. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos eso por un lado. Por la hipótesis que utilizamos recién en el argumento, tenemos eso, ¿cierto? No se podría decir que X pertenece al segmento AC y de parte del segmento AC pertenece al segmento AB, como, o está contenido, digo, y como, no sé, pues hace como eso de, creo que distribución, no distribución, transición. El punto de que entre medio de esa como línea de que X pertenece a C y C está contenido en AB, por lo tanto X pertenece a B. No sale tan así. Miren. Uch. La idea es usar los axiomas, ¿cierto? Y como estamos casi en la hora, vamos a pensar, no lo vamos a alcanzar a terminar, así que no se preocupen, pero la idea o la estructura de la demostración es lo que queremos terminar. La vamos a retomar el día miércoles. Entonces, miren. Si estamos con el hecho de que X pertenece a C, significa que tenemos este orden. Por hipótesis, tenemos A, C y B. ¿Se acuerdan del axioma número 5? El axioma número 5 me decía, si yo tenía dos condiciones, ¿cierto? Dos órdenes, dos configuraciones, yo podía sacar una conclusión, ¿cierto? Entonces, si tenemos esto, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que el X está entre A y B, ¿o no?
Yo creo que sí. Ujú, ya. Pero lo dejo ahí, vamos a ordenarlo en la próxima clase, ¿ya? Pero la justificación para el tercer caso está en base al axioma número 5, ¿sí? Los dos primeros casos son cosas un poco más triviales, pero mírenlo y espero... sí, Benjamín, solo el axioma 5. En este caso. Lo vamos a ordenar y volver a ver detalles. Lo que espero es un bombardeo de preguntas al inicio de la próxima clase.